¿Quieres escuchar algo impactante? En un enchufe doméstico común como el que usamos para cargar el teléfono, el voltaje es de 110 voltios. Una línea de alta tensión que proporciona electricidad a decenas de edificios tiene una tensión de 100.000 voltios. La energía de un rayo es de más de 10 millones de voltios. La temperatura de los rayos es casi del doble de la temperatura que hay en la superficie del Sol. Y esta increíble carga vuela a una velocidad solo 2 veces y media más lenta que la velocidad de la luz. Ahora imagina lo que puede suceder a una persona si la golpea un rayo. Bueno, déjame que te cuente. Si un rayo te golpeara, la descarga atravesaría tu cuerpo en una centésima de segundo. El rayo puede detener tu corazón e interrumpir el trabajo de todo el sistema nervioso. Es posible que al principio ni siquiera te des cuenta de lo que te pasó. Tal vez perderás el conocimiento y tu cuerpo quedará en estado de shock. Todos los días caen varios millones de rayos en el mundo. Afortunadamente, hay pocas posibilidades de ser golpeados por uno. Las probabilidades de que te caiga un rayo son de 15.300 a 1. Cada año, unas 20.000 personas son alcanzadas por rayos. Las posibilidades de que un rayo te golpee 2 veces son aún menores. ¿Y cuáles son las probabilidades de que te ocurra 7 veces en la vida? Parece imposible, pero a una persona le sucedió. Su nombre era Roy Sullivan. Nació en 1912 en el condado de Greene, Virginia, en una numerosa familia de 7 hijos. Roy era un tipo común y corriente, nada diferente de sus hermanos y hermanas, pero por alguna razón, este elemento natural lo eligió como blanco. En 1936 comenzó a trabajar como guardabosques en el Parque Nacional Shenandoah. Allí, los rayos lo golpearon 7 veces en un periodo de 35 años. Bien, el primer accidente ocurrió en abril de 1942. Ese día hubo una fuerte tormenta y Roy se refugió en la nueva torre de bomberos, donde los constructores aún no habían instalado el pararrayos. Los relámpagos golpearon la edificación varias veces, lo cual inició un gran incendio en el interior, por lo que Roy tuvo que salir corriendo. Tan pronto como estuvo a unos metros del lugar, un rayo lo golpeó en el dedo del pie y le hizo un agujero en el zapato. La siguiente vez ocurrió 27 años después, en julio de 1969. Roy estaba conduciendo un camión por un terreno montañoso cuando comenzó otra tormenta. Un rayo lo golpeó a través de la ventana del vehículo. La descarga le quemó las cejas, las pestañas y levemente el cabello. Roy perdió el conocimiento, pero el camión continuó moviéndose hasta que se detuvo en el borde de un acantilado. 15 minutos después, Roy recobró el sentido. Un año después, en julio de 1970, se produjo el tercer impacto. El clima era agradable, pero en cuestión de minutos, las nubes se volvieron oscuras y se largó una tormenta. Un rayo golpeó un transformador cerca de donde estaba Roy. Él huyó lo más rápido posible, pero la naturaleza lo alcanzó nuevamente y el rayo lo golpeó en el hombro. 2 años más tarde, en 1972, un rayo golpeó a Roy por 4ª vez mientras trabajaba en un parque nacional. La descarga le prendió fuego a su cabello, por lo que tuvo que correr al baño y usar una toalla mojada para apagar las llamas de su cabeza. Desde ese momento, Roy comenzó a sospechar que alguna fuerza malvada e invisible lo perseguía. Empezó a llevar consigo una botella de agua para apagar el fuego en caso de recibir otra descarga. La 5ª ocasión ocurrió también en el parque. Fue en 1973. Roy tropezó con una roca y cayó. En ese momento, vio nubes de tormenta, por lo que asustado, corrió hacia su camioneta y pisó el acelerador. Roy condujo lo más lejos posible de ese lugar. Luego, se detuvo y salió del vehículo para ver dónde estaba la tormenta. Y en ese momento, un rayo lo golpeó de nuevo. Le atravesó el brazo y la pierna izquierda y le prendió fuego a su zapato. Roy volvió a subir rápidamente a la camioneta y extinguió el fuego con la botella de agua. En 1976 se produjo el 6º encuentro. Roy estaba caminando por un sendero del parque, a poco más de 1 kilómetro del lugar donde lo había golpeado un rayo la última vez.
En ese momento, volvieron a aparecer nubes de tormenta. Un relámpago destelló e impactó a Roy en la palma de la mano. Después del sexto golpe, comenzó a sospechar que algo andaba mal con el parque. Después de 40 años de trabajo, Roy finalmente decidió renunciar. Pensó que los rayos dejarían de perseguirlo, pero se equivocó. En ese momento, el hombre ya se había convertido en una celebridad. Pero tanta fama no le dejaba disfrutar de la vida. La gente tenía miedo de estar cerca de él porque creían que un rayo podía caer sobre ellos en cualquier momento. Los periodistas le colocaron a Roy Sullivan apodos como guardabosques chispeante y pararrayos humano. Por supuesto, a él le desagradaba todo esto y se sentía muy solo. Pero también sufría un miedo constante y se había vuelto paranoico. Todo el tiempo esperaba que un rayo volviera a caer sobre él. Para ese entonces estaba casado y su esposa lo apoyaba y lo ayudaba en todo. Después de dejar su trabajo, Roy decidió mudarse con su esposa al pequeño pueblo de Dooms, Virginia. Solo duró un año sin accidentes. El 25 de junio de 1977, un rayo volvió a golpearlo. Estaba pescando en el estanque temprano por la mañana. La pesca iba bien, pero el cielo estaba nublado. Roy inmediatamente sintió que pasaría algo. Sentía un olor a azufre en el aire. El vello de sus brazos se erizó y todo su cuerpo se tensó. Un rayo lo golpeó en la cabeza y le atravesó el pecho y el estómago. Roy corrió hacia su auto para ponerse a salvo. En ese momento, un oso salió del bosque. Se acercó al balde de pescado para tomar todas las truchas que el hombre había atrapado. Roy salió corriendo del vehículo con el pelo de la cabeza ardiendo para ahuyentar al animal. Después del séptimo rayo, perdió la audición de su oído izquierdo y se resignó a que no podría esconderse de los rayos en ninguna parte. Su esposa sentía miedo de estar con él fuera cuando había una tormenta eléctrica. Un día, estaba tendiendo la ropa en el patio trasero. Roy salió de la casa para ayudarla, y unos minutos más tarde un rayo cayó sobre su esposa. Afortunadamente, no resultó gravemente herida. Después de eso, Roy, además de miedo y soledad, sentía culpa. Por supuesto, muchos médicos y científicos intentaron ayudarlo, pero nadie logró encontrar la razón de este extraño fenómeno. Según la ciencia, en cada oportunidad se trató solo de una coincidencia. Las matemáticas y la física no lograban explicar nada. Al no recibir respuestas, Roy creía que unas fuerzas invisibles lo perseguían o que el destino lo estaba castigando por algo. Quizás la respuesta estuviera en su pasado. El Servicio de Parques Nacionales y los médicos documentaron las 7 veces en que fue alcanzado por los rayos, pero hubo una octava vez que no pudo ser confirmada. Según Roy, un rayo lo había alcanzado en su juventud cuando estaba ayudando a su padre a segar trigo. La descarga golpeó la hoja de la guadaña y nadie más que el muchacho la vio. Quizá en ese momento el rayo cambió algo en su cuerpo y lo hizo más atractivo para los siguientes, ya que los rayos siempre eligen el camino de menor resistencia. Así es como se produce un rayo. Las partículas de lluvia, hielo y nieve chocan entre sí dentro de una tormenta. Este proceso aumenta el desequilibrio que hay entre las nubes y el suelo, cargando negativamente las capas inferiores de las nubes. Lo que hay abajo, como los árboles y la tierra, se carga positivamente y crea otro desequilibrio. La naturaleza trata de remediar este desequilibrio entre dos cargas opuestas, haciendo pasar una corriente eléctrica a través de ellas. Tal vez la naturaleza sintió algún desequilibrio de carga en el cuerpo de Roy y trató de remediarlo. Pero, ¿por qué fue golpeado en un intervalo de 1 o 2 años? Además, pasaron más de 20 años entre la primera y la segunda descarga. Los científicos aún no pueden explicar qué le sucedió. Tal vez Roy solo era un chico atractivo. Como probablemente puedas predecir, Roy Sullivan figura en el libro Guinness de récords mundiales como la persona a la que más veces le ha caído un rayo.